Entonces, ondas estacionarias. Las ondas estacionarias se dan, imaginemos cuando tenemos una cuerda de una guitarra o la cuerda de un piano. En este caso, lo que se busca es que si tenemos confinada una onda en dos extremos, a este extremo se le conoce como nodo y este otro extremo que estoy indicando con la flechita también se le conoce como nodo. Entonces, en este caso, cuando yo confino la onda entre dos extremos, como lo que sucede en la cuerda de una guitarra o de un violín o de un piano, lo que sucede es que tenemos las ondas se empiezan a vibrar, se empieza a generar una perturbación, entonces se empiezan a reflejar y esa reflexión genera longitudes de onda y genera pues diferentes longitudes de onda y genera diferentes frecuencias que dan la melodía. Entonces en este caso tenemos para el primer armónico cuando n es igual a 1, entonces aquí tenemos que una longitud 1 que será igual a dos veces la longitud de la cuerda. Y tenemos una frecuencia 1 que es igual a la velocidad de propagación de la cuerda sobre dos veces la longitud. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo calcular la velocidad de propagación de la cuerda. ¿Listo? Que depende de la velocidad, recuerden que depende del medio de propagación. Entonces, dependiendo del medio que se propague, ahí se genera entonces la velocidad. Entonces, en este caso, tenemos un armónico 2, cuando n igual a 2, entonces ya tenemos otra longitud de onda y aquí se formaría entonces otro nodo. Aquí formaríamos otro nodo, aquí como estoy indicando en la flecha, porque tenemos la onda confinada entre dos extremos y entonces cuando empiezan a vibrar, entonces se empiezan a generar melodías y aquí cuando tenemos otro nodo, sostenemos aquí la cuerda en este punto, vamos entonces a tener esta reflexión de las cuerdas. ¿Listo? Imaginemos que colocas el dedo en el centro, colocas el dedo en el centro de la cuerda, entonces empiezan a generar otras armonías, empiezan a generar otras longitudes de ondas y otro tipo de frecuencias, y esto se le conoce como el armónico número 2, y tenemos entonces una longitud de onda 2 que sería entonces dos veces la longitud sobre 2, y tenemos una frecuencia 2 que sería dos veces la frecuencia 1. ¿Ok? Imaginemos ahora un armónico 3, ya entonces ubicamos el dedo aquí, por ejemplo, entonces ya generamos 1, 2, 3, 4 nodos, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que aquí tenemos dos puntos sostenidos en la cuerda y lo que genera entonces otra longitud de onda 3 que sería dos veces la longitud de la cuerda sobre dividido 3 y te generaremos otra frecuencia que sería tres veces la frecuencia 1. Recuerda que la frecuencia 1 sería la frecuencia fundamental que depende de la velocidad sobre dos veces la longitud. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando ya tenemos sostenida la cuerda en tres puntos, ¿verdad? Lo que se genera entonces es un cuarto armónico. Este cuarto armónico se genera entonces una longitud de onda de dos veces la longitud dividido entre 4 y una frecuencia 4 que sería igual a 4 veces la frecuencia 1 que sería la frecuencia fundamental. Ahorita les voy a enseñar la fórmula general cómo calcular todas estas longitudes y estas frecuencias. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de nodos de la onda estacionaria disminuye la longitud de onda, ¿cierto? En el caso de que la longitud de onda en forma general sería igual a dos veces la longitud sobre n, donde n tomaría valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Miren, en el caso cuando n vale 1, entonces tenemos entonces el primer armónico, tenemos la primera longitud 1, que sería dos veces L sobre 1. Cuando n vale 2, entonces tendríamos el segundo armónico, que sería dos veces la longitud dividido entre 2. Cuando n vale 3, tendríamos entonces la longitud de onda 3, tendríamos el tercer armónico, n igual a 3, entonces tendríamos 2L sobre 3. ¿Listo? Los nodos son estos que estoy señalando con la flechita, son los nodos. ¿Listo? Les dije que aquí estamos sosteniendo la cuerda con el dedo y se genera entonces este armónico 2. Y si sostenemos con el dedito aquí y aquí, entonces estaríamos generando otro armónico. Y así sucesivamente podemos seguir generando armónicos. ¿Listo? Entonces, la frecuencia fundamental, recuerden que la frecuencia fundamental depende de la velocidad y de la longitud de la cuerda. Entonces, en este caso tendríamos n
por la velocidad de la cuerda dividido entre 2 veces la longitud de onda. Entonces cuando tenemos el primer armónico, también la frecuencia fundamental, la frecuencia para el primer armónico va a cambiar. Cuando tenemos la longitud, cuando n vale 1, entonces tenemos la velocidad, 1 por la velocidad, que sería la velocidad sobre 2 veces la longitud. Cuando n vale 2, entonces tenemos 2 veces la misma frecuencia 1. Cuando n vale 3, tenemos 3 veces la frecuencia fundamental 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tenemos la fórmula general para la frecuencia fundamental. Ok, ahorita les voy a explicar cómo podemos escribir la longitud de onda. Bueno, lo que hacemos es despejar, o sea, de esta manera podemos calcular la longitud de onda. Lo que hacemos es simplemente despejar de esta ecuación, despejamos la longitud de onda, n que está dividiendo pasa a multiplicar acá, a este otro lado de la igualdad, y el 2 que multiplica pasa a dividir, y entonces ahí tenemos la longitud de onda de la cuerda. En caso tal que no nos den la longitud de onda, la podemos calcular. Entonces aquí sería la longitud de onda igual a n, que sería el número armónico, por la longitud de onda, dividido entre 2. ¿Listo? Donde n tomaría valores de 1, de 2 y de 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo calcular la velocidad de una onda transversal? O cómo calcular la onda, mejor dicho. ¿Cómo? Sí, porque estas serían ondas transversales, ¿verdad? Estas serían ondas transversales, ¿sí? Son ondas transversales porque estamos observando, ¿verdad? Como las olas del mar, como lo había explicado. Estas son ondas transversales, y estas ondas transversales se calcula la velocidad la velocidad de propagación, se calcula igual como la raíz cuadrada de la fuerza de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal, donde mu, que es una letra griega, que sería la masa sobre la longitud, a esto se le conoce como densidad lineal. ¿Listo? Y la fuerza de tensión es la fuerza de tensión de la cuerda. ¿Listo? Entonces, si conocemos esto, la fuerza de la tensión, y conocemos la densidad lineal, entonces podemos calcular la velocidad de propagación. ¿Listo? Ahorita voy a explicar unos ejemplos aplicando todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, y después cuando yo explique los ejemplos, ya entonces resuelven los talleres. ¿Listo? Entonces ahorita voy a explicar los ejemplos.